Vamos a ponernos un poco en contexto acá hablando entonces de teletrabajo. Precisamente esta infografía nos presenta cómo las comunicaciones han venido evolucionando a lo largo del tiempo, pasando desde elementos físicos que nos permitían comunicarnos, hablamos de telégrafo, luego fuimos avanzando hacia el fax, la tecnología fue avanzando, pasando por los teléfonos, la radio, la televisión, y un boom súper importante en la línea de tiempo como fue la aparición de la computadora y posteriormente el Internet. Precisamente a partir de la aparición del Internet, digamos que hubo un boom, un cambio total en la concepción del mundo, y a partir de allí lo que conocemos como una revolución o una cuarta revolución o una revolución digital, y es la que nosotros pues estamos viviendo en este momento. Esta revolución digital permitió el cambio de paradigma en muchos aspectos de la vida, y un aspecto súper importante tiene que ver con la modalidad y los esquemas de trabajo. Muchas de las empresas decidieron migrar a una posición o a una modalidad a distancia donde no fuera necesario que las personas tuvieran un contacto o una interacción física para poder llevar adelante sus actividades. Y bueno, es el día de hoy como vemos empresas ubicadas en Latinoamérica con talentos en Europa, con líderes o responsables o gerentes de estas unidades en Norteamérica, por poner un ejemplo. Entonces esto es un punto súper importante porque actualmente estamos viviendo en una era denominada de empresas digitales. Es súper importante, y más adelante vamos a hablar de ello, hacer notar de que no es una moda de que todo lo vamos a hacer a través de teletrabajo. Hay distintos procesos, hay distintos procesos medulares realmente que permiten que se puedan desarrollar de manera remota o a distancia. Entonces, bien, acá traigo dos definiciones bastante sencillas y bastante aceptadas por la comunidad en general. La primera es del Diccionario de la Real Academia de la Lengua y establece que el teletrabajo es trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando cualquier tipo de herramienta o plataforma que nos permita comunicarnos, o lo que llamamos las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación. Otra definición súper importante tiene que ver con esto y precisamente hace énfasis en lo que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Más adelante vamos a ver qué es esto, cuáles son las TIC que yo necesito. ¿Acaso todas las empresas que teletrabajan necesitan las mismas herramientas tecnológicas, necesitan los mismos aplicativos? Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Considero súper importante contextualizar el tema del teletrabajo en Latinoamérica, como nosotros como Interfree, plataforma que nos encontramos acá en Latinoamérica, hemos observado avances importantes en ciertos países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Parte de esto, específicamente Colombia, tiene una legislación bastante adelantada en el tema de teletrabajo, es decir, están comenzando a incorporar para darle un carácter legal a todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y su gestión. Argentina también tiene aspectos importantes. En el caso de Venezuela, a pesar de no haber un basamento legal que sustente lo que es la actividad de teletrabajo, esto no ha impedido que una gran cantidad de compañeros acá de Venezuela, incluyéndome, estemos teletrabajando actualmente. Acá esta infografía nos presenta unos números que nos parecen súper importantes y tiene que ver, rescato yo, un elemento generacional. Y es lo que nos indica de que buena parte, digamos que la mayoría de las personas que están teletrabajando en este momento, podemos ubicarlas en un marco generacional de los millennials o generación, los millennials e incluso los centennials, personas nacidas desde el 2000 para acá, que son compañeros que nacieron, digamos que inmersos en este espacio tecnológico. Hoy día ya estamos hablando de la generación Touch, que son las generaciones más nuevas que ya están creciendo con toda esta dinámica, pero también es importante ver cómo cierta porción de población llamada generación X y los baby boomers, que son personas de mayor edad, pues también se han venido incorporando a lo que es el esquema de teletrabajo, lo que nos da a entender de que no hay ningún tipo de limitante para cualquier persona que desee involucrarse o participar en un esquema de teletrabajo. Otro número súper importante que tenemos acá es que en el caso de Chile, nos indica la infografía, el 54% de las empresas implementó el teletrabajo por petición de sus empleados. Más adelante vamos a ver cuáles son
algunas de las ventajas que desde el punto de vista de los teletrabajadores plantea esta modalidad de trabajo. Otro estudio nos indica que para el año 2020, para este año 2020, cerca del 50% de los trabajos sean remotos. Entonces, estos números nos permiten a nosotros tener un contexto de qué es lo que está sucediendo en el panorama latinoamericano y mundial en general acerca de esta modalidad. Es decir, cada día crece, cada día se hace más común y se masifica el uso de esta modalidad de trabajo. Bien, podemos tener entonces ventajas tanto para los trabajadores como para los empleadores o para las empresas que deseen asumir esta modalidad. Digamos que para los trabajadores, bueno, hablamos de ahorro de tiempo y dinero, digamos que se ahorran costos por traslado, se ahorran desgaste de sus vehículos, en el caso de los compañeros que tienen vehículos, costos de gasolina, etcétera. Mejoras significativas en la salud, digamos que reduce tema de estrés por movilidad, personas que tienen que salir quizás en horas de la madrugada para movilizarse a sus puestos de trabajo y de igual manera retornan en altas horas de la noche, dada la lejanía de sus puestos de trabajo en sitio. Esto puede significar mejoras significativas, mejoras para la salud. Un tema súper importante desde el punto de vista ambiental es lo que tiene que ver con la reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental por las emisiones vehiculares, por ejemplo. Un tema súper importante es la mejora en los lazos familiares y vecinales. Al tener una mejor organización y distribución del tiempo o autoplanificación, distribución propia del tiempo, podemos mejorar los lazos familiares y, ¿por qué no, vecinales? Y finalmente, la optimización de las actividades personales. Al nosotros tener una planificación propia y producto de las empresas con las cuales estamos trabajando, podemos distribuir y emplear el tiempo que utilizábamos para otras actividades, pues dedicarla a nuestras familias, dedicarlas a hacer deporte o dedicarnos a hacer cualquier otra actividad que nos guste, cualquier otro hobby. Si nos vamos al espacio de los empresarios, nosotros podemos identificar tres elementos súper importantes. El primero es un posible incremento de la productividad individual de los teletrabajadores. ¿Y por qué digo posible? Porque no toda receta da los mismos resultados. Realmente va a depender específicamente de cuáles son las actividades y cuál es el corte o tipo de la organización en la cual estamos implementando esta modalidad. Sin embargo, es un posible incremento de la productividad en los teletrabajadores. Un elemento que tiene que ver también con el ahorro de los costos, costos de infraestructura, mantenimiento de grandes instalaciones o edificaciones y los servicios asociados a esto pudieran generar resultados positivos para las empresas. Y otro elemento súper importante tiene que ver con las relaciones interpersonales. Digamos que si bien es cierto, no estamos eliminando los problemas laborales asociados a las relaciones interpersonales, pues podemos decir de que hay cierta probabilidad y una posibilidad bastante alta de que este tipo de problemas interpersonales en sitio pues se reduzcan. Ahora bien, ciertos autores en distintos estudios han identificado un conjunto de competencias que debemos tener nosotros para poder trabajar bajo esta modalidad. Estas competencias han sido clasificadas en competencias personales, competencias tecnológicas, competencias comunicacionales, competencias profesionales y dentro de esas competencias un elemento súper importante que es la autogestión del trabajo al cual le vamos a estar dedicando un espacio importante. Bien, repasemos. ¿Qué consideramos competencias personales? Bueno, son todo este conjunto de características, atributos o valores que nos identifican a nosotros como personas y en líneas generales como seres humanos. Hablamos de proactividad, hablamos de disciplina, hablamos de creatividad, compromiso, organización, constancia, responsabilidad, motivación, capacidad de aceptar las críticas constructivas como oportunidades de mejora, tener iniciativa en nuestras actividades diarias, o tener cumplimiento de los valores en cuanto a ética profesional y personal, valores morales, honradez y confidencialidad. Estos elementos debemos tenerlos todos como seres humanos y en líneas generales, pues no solamente aplicables al teletrabajo, sino a nuestro conducir en nuestras vidas diarias. A eso se refiere el tema de competencias personales. Entonces, si somos unas personas
bastante centradas, bastante proactivas, que creemos cumplir con todos estos elementos, entonces podemos tener grandes avances para poder trabajar de manera remota. Cuando hablamos de competencias tecnológicas, es un elemento súper importante y no necesariamente tiene que ver con los skills técnicos o las habilidades técnicas relacionadas con la labor que vas a desempeñar. Estas competencias tecnológicas se refieren al manejo de elementos o de herramientas básicas de ofimática, por ejemplo, o temas de manejo de aplicativos en la web, por ejemplo, correo electrónico, mensajería instantánea, como indicaba, aplicativos de ofimática. Es decir, mantener un conjunto o tener conocimiento o alguna experiencia básica en todo este tipo de elementos que van a constituir nuestra logística para poder llevar adelante nuestras actividades. Es decir, poder resolver cualquier inconveniente de conectividad que se nos presente, cualquier inconveniente desde el punto de vista de hardware con el cual estamos trabajando, etc. A eso se refiere este punto de las competencias tecnológicas, y más adelante vamos a ver algo súper importante y tiene que ver con conocer a nuestro equipo de trabajo y tiene que ver con lo que conversábamos de las generaciones con las cuales estamos trabajando. En lo que respecta a las competencias comunicacionales, este es un punto súper importante, considero yo, porque al estar de manera remota nosotros pues no nos estamos viendo de manera presencial, no estamos en un espacio físico, en cuyo caso pues nosotros no estamos apreciando cuál es la corporalidad o gestualidad de nuestros compañeros trabajadores, sino que debemos entonces nosotros desarrollar un conjunto de habilidades que nos permitan comunicarnos de una manera efectiva. Y esto tiene que ver con una comunicación oral y con una comunicación escrita. Y para ello debemos desarrollar la capacidad de ser concisos y oportunos, es decir, redactar mensajes claros con el mensaje contundente y, por supuesto, asegurarnos de que nuestro discurso, de que nuestro mensaje, de que esa información que queremos transmitir haya sido comprendida de la manera que esperamos que haya sido. Y que esperamos, perdón. Y un elemento súper importante tiene que ver con la capacidad de síntesis. Evidentemente, estamos hablando de optimizar tiempos, estamos hablando de optimizar recursos, entonces es muy común que en los ambientes tradicionales o en sitio hablábamos de estos meetings o estas reuniones interminables de 2-3 horas. Realmente acá en estos espacios de teletrabajo debemos procurar tener una alta capacidad de síntesis para procurar hacer un uso eficiente del tiempo y obtener los resultados esperados. Con respecto a las competencias profesionales, acá sí estamos ya hablando específicamente de las habilidades técnicas propias asociadas a la labor que estás desempeñando. En el caso de, bueno, si estamos hablando de proyectos de desarrollo de software, pues bueno, las competencias propias que conciernen al equipo de proyectos, llámese o constituido por el PM, constituido por el equipo de desarrolladores, constituido por el equipo de QA, si tiene un equipo de QA, etcétera. Y en otros espacios que no sean desarrollo de software, pero que podamos llevar adelante de manera remota, pues constituye ese conjunto de elementos o habilidades técnicas que te permitan llevar adelante las actividades. Es súper importante desarrollar elementos como versatilidad para adaptarnos a los cambios y responder a estos cambios de manera oportuna y precisa. Debemos desarrollar competencias de negociación y de autogestión. ¿Por qué de negociación? Bueno, en muchos casos nosotros trabajamos de manera autónoma o independiente y en este caso nosotros hacemos de todo. Nos vendemos como profesional, debemos autogestionarnos como profesional, debemos planificarnos como profesional y debemos ser responsables en nuestras entregas y en el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces es súper importante desarrollar los elementos relacionados con la negociación o, podríamos decirlo de otra manera, saber vendernos como profesional. Ahora bien, hablemos del tema de la autogestión del trabajo. La autogestión del trabajo prácticamente tiene que ver, y de esto va a depender el éxito o no propio en la ejecución de nuestras actividades. Y si bien es cierto que probablemente la estructura en la cual ustedes se están incorporando debería tener elementos o pautas que le indiquen la ejecución de sus actividades, pues es súper importante que cada uno de nosotros tenga una noción de administración de tiempo, una noción de gestión de proyectos, así no seamos nosotros los responsables de ejecución, no seamos los project managers o los PM
de los proyectos, nosotros debemos aprender y para ello debemos procurar y fomentar la autoformación autoformación o solicitar algún tipo de apoyo o ayuda para formarnos en estos espacios. ¿Por qué? Porque esto al cumplimiento de los objetivos y al rendimiento en nuestras actividades. Y no solamente para el cumplimiento de las actividades técnicas, yo considero que para el hecho del día a día y para la vida propia es súper importante que nosotros podamos gestionar de manera efectiva nuestro tiempo. Hay muchas aplicaciones, y cuando hablo de aplicaciones digo casos de ejemplo de aplicaciones de la gestión de proyectos a la vida cotidiana. Es súper interesante esos elementos que nosotros podemos aplicar. Es decir, el conocimiento no solamente está para aplicarlo en un espacio técnico, sino está también para aplicarlo en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Bien, entonces, en el tema de la autorregulación, es súper importante que nosotros aprendamos a controlar nuestro tiempo porque nos pueden suceder dos cosas. La primera es que dediquemos mucho tiempo, una excesiva inversión de tiempo en nuestras tareas laborales, en cuyo caso estamos entonces afectando nuestras relaciones interpersonales, ya no estamos planificados, o puede ser que yo tenga un rendimiento deficiente porque, bueno, yo estoy en un espacio donde nadie me está viendo y nadie me está supervisando, entre comillas, entonces yo, pues bueno, abro el YouTube, me pongo a revisar las redes sociales y a ver, nadie te está diciendo que no lo puedas hacer, pero es un tema de responsabilidad y de autorregulación. Una vez más, por ello la importancia del tema de que nosotros aprendamos a regularnos en nuestro espacio de trabajo. Un elemento súper importante tiene que ver con la propia capacidad de regulación. Es decir, bueno, muchos podrían decir, pero yo, ¿por qué tengo que ocuparme de la autorregulación si para eso está el líder del proceso, para eso está el project manager? Sí, es cierto. Realmente parte del hecho de la autorregulación fundamental, pero también parte del hecho de que las organizaciones también le den un espacio, le den la importancia que requiere a que alguien se ocupe también de poder gestionar estos elementos. Entonces, cito acá en la presentación, si bien es cierto que el teletrabajador debe contar con esa capacidad de autogestionarse, también es importante que estos líderes de procesos, líderes de proyectos, responsables de unidades, como sea que lo llamemos en cada una de nuestras organizaciones, también pues tenga esta capacidad que le permita acompañar a los procesos y garantizar la obtención de los resultados de los equipos. Y probablemente, o en el mejor de los casos, estos compañeros líderes de procesos pues también tienen que ser un teletrabajador. Entonces, bien, acá es súper importante cuando nosotros estamos trabajando cuando aplicamos la estrategia de proyectos para ejecución de nuestras actividades, es súper importante tener en cuenta tres elementos fundamentales desde la perspectiva de los proyectos, que son garantizar el alcance, controlar el tiempo y controlar o minimizar los costos. Son las tres variables súper fundamentales que nosotros no podemos perder de vista al momento de gestionar proyectos, bien sea de manera presencial, bien sea de manera remota, o bien sea en la vida personal o profesional. Y bueno, en teoría, de acuerdo a ciertas metodologías, en este caso a los estándares que establece el PMI, es el Project Manager o el líder de proyecto el responsable de garantizar que estos tres elementos se cumplan. Todo basado siempre en el elemento de la autorregulación. Hablamos acá de competencias comunicacionales. Perdón, ok. Entonces, bien, hablamos de que el Project Manager debe asegurar los resultados. Está muy bien, pero también debe ocuparse de garantizar la correcta interacción entre los miembros de un equipo, bien sea presencial o virtual, para que la relación entre el equipo de proyectos o el equipo de trabajo se lleve de la manera más saludable y positiva posible. Un elemento súper importante, y traigo acá un número con el que probablemente muchos podríamos estar identificados, y es lo que tiene que ver con que un estudio realizado en Europa nos indica que el 75% del tiempo de un project manager, de un líder de proyectos, de procesos, de un responsable de una unidad,
está dedicado a la gestión de un espacio común y el 25% se dedica a la resolución de incidentes técnicos. ¿Qué quiero decir con espacio común? Tiene que ver con garantizar la comunicación, garantizar que los miembros del equipo están alineados a los objetivos del proyecto o a la visión de la organización, garantizar que todos los compañeros o procurar que todos los compañeros miembros de su equipo estén en las mejores condiciones, se sientan bien para que puedan evidentemente continuar con sus actividades de la mejor manera. Y esto es precisamente lo que conectamos con la palabra liderazgo. También es súper importante para nosotros como responsables de equipo tener en cuenta de que vamos a enfrentarnos también con situaciones complejas como bajo compromiso de los miembros de nuestros equipos o con sobrecarga de trabajo o con roles ambiguos cuando los procesos no están claramente definidos en una organización, cuando creemos de manera errada que, bueno, vamos a teletrabajar y todos hacemos de todo. Eso es incorrecto. Debemos tener en un entorno del teletrabajo, en una modalidad a distancia, también clara definición de los procesos, y es este rol, este responsable, el que tiene que garantizar que esos roles estén completamente comprendidos por su equipo de proyectos. Y si bien es cierto, es responsabilidad del project manager o de este jefe de unidad, también es responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, si estos roles no existen, no están claros, si estos procesos no existen o no están claros, entonces ahí hay una señal de alerta que levantar, levantamos la mano y notificamos, bueno, creemos que esto puede mejorar o debe mejorarse. Y un elemento súper importante tiene que ver con el ausentismo. Creemos que el ausentismo solamente se veía en las modalidades en sitio tradicionales. No, realmente acá en el espacio de teletrabajo pues también apreciamos el ausentismo. Y es que aquí quiero hacer una aclaratoria. El hecho de que nosotros estemos teletrabajando no implica que estamos en un ambiente sin reglas y sin normas. Realmente estamos todos incorporados con el objetivo de obtener, con la finalidad de obtener un objetivo. Entonces, no porque estemos en una modalidad de teletrabajo, entonces yo me voy a ausentar o yo no voy a cumplir con mis actividades, etcétera, etcétera. Entonces, acá es un elemento súper importante. ¿Cómo controlamos el ausentismo? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo podemos medir esto? Otro de los desafíos súper importantes que tenemos nosotros como equipo de teletrabajadores es cómo lograr la cohesión. ¿Cómo controlamos también la tecnología en el medio de los procesos? Es decir, nosotros tenemos que ocuparnos de controlar ciertos elementos súper fundamentales como son las tareas, la tecnología y las personas. Bien, me indica por acá que hay una pregunta por acá. Hola María, adelante, puedes hacer tu consulta a Gerson. Tienes habilitado el micrófono, María, puedes hacer tu pregunta. Creo que no le sale. María, de todas formas, en el panel puedes hacer las preguntas. Muchachos, los invitamos a todos ustedes participantes, si tienen dudas, las pueden ir anotando acá en el chat y luego al final podemos entonces dar un resumen de todas las preguntas y Gerson va dando respuesta a ellas una a una, ¿ok? Vale, Gerson, gracias. Si quieres continúa. Vale, gracias. Bien, hablaba entonces de tres elementos súper fundamentales sobre los cuales debemos ocuparnos. Tiene que ver con las tareas. Evidentemente, tenemos que cumplir actividades para poder obtener los resultados. Tenemos que ocuparnos de tecnología, y cuando hablo de tecnología hablo de esos mecanismos, esa plataforma logística que nos va a permitir llevar adelante las actividades, y de las personas que evidentemente son los que constituyen el elemento fundamental de los equipos de proyecto de manera remota o presencial. Y al hablar de personas, evidentemente hablamos de todo lo que tiene que ver
con sus características como ser humano. Entonces acá precisamente es lo que muestra esta lámina. Cuando hablamos de tareas debemos procurar que tener los planes claros y las tareas claras y precisas para que el equipo comprenda cuáles son sus asignaciones. Con respecto al tema de tecnología, hablamos de cuáles son esas plataformas, cuáles son esos medios de comunicaciones por los cuales vamos a estar interactuando. Y cuando hablamos de personas, y acá es un elemento súper fundamental, tiene que ver con cómo garantizar y construir relaciones en el tiempo. Entonces, considero yo que el elemento de las habilidades blandas, del desarrollo de todo ese conjunto de capacidades que nos permitan relacionarnos de una mejor manera con otras personas, cobra un papel súper importante en la modalidad a distancia. Entonces, bueno, ¿qué se recomienda? Digamos, ¿qué es lo que se ha investigado? ¿Qué es lo que se ha dicho? Es súper importante seleccionar los medios de comunicación y tecnologías de información con la cual vamos a trabajar. ¿De quién es responsabilidad esto? Bueno, podemos decir, uno, que es responsabilidad de la empresa o de la organización, o dos, que es responsabilidad nuestra como equipo. Todo va a depender de la dinámica de nuestros proyectos y de nuestra dinámica del día a día. No necesariamente debemos utilizar las plataformas más sofisticadas o de última generación y debemos incorporarla a nuestro equipo de proyectos y a nuestra modalidad remota. Si con un canal de WhatsApp o con un canal de Slack nosotros podemos garantizar la comunicación, adelante, no hay ningún inconveniente con esto. No debemos procurar tener alguna plataforma o algún elemento de tecnología avanzada que realmente pues tribute en mayores gastos para la organización. Entonces es súper importante nosotros tener claro por dónde nos vamos a comunicar y cuál va a ser ese medio súper importante para garantizar que la información llegue a quien debe llegar. Con respecto al tema de las necesidades de capacitación, es importante que conozcamos a nuestro equipo de trabajo, nos conozcamos a nosotros como miembros de un equipo de proyecto y de esta manera logremos identificar cuáles son esos elementos en los cuales necesitamos un apoyo o necesitamos mayor formación. Por ejemplo, si estamos interactuando o tenemos a un compañero de la generación Baby Boomer que son de 50 años para arriba, digamos que probablemente podría dificultársele un poco el tema de manejo de plataformas o de manejo de cualquier canal tecnológico. Entonces, eso es un ejemplo de una necesidad de capacitación requerida, en este caso particular, en el uso de alguna tecnología. Por ejemplo, si algún compañero tiene alguna dificultad en la ejecución de sus actividades, pues entonces identificar cuál es ese punto de quiebre para poder atenderlo con alguna capacitación o aclarar o definir algún proceso que no esté claro, pudiera ser. Y esto tiene que ver con el siguiente punto, que se refiere a las responsabilidades de cada miembro del equipo. Si bien es cierto, todos estamos conformando un equipo de proyecto, es súper importante que cada uno tenga bastante claro cuáles son sus responsabilidades y actividades dentro del mismo. Debemos indicar con cuánta frecuencia nos vamos a estar comunicando. Es decir, ni nos vamos a estar comunicando probablemente cada 5 o 10 minutos, o tampoco van a pasar días en los cuales nosotros no sepamos cuál es el avance de nuestras respectivas actividades y sí, de las respectivas actividades encomendadas. Entonces es súper fundamental que nosotros definamos cuál va a ser esa periodicidad para comunicarnos. Nos vamos a comunicar a través de un meeting diario. Algunas metodologías de desarrollo de software tienen establecido estos meeting diarios. Nos vamos a comunicar una vez a la semana porque el proceso productivo que yo estoy llevando adelante no amerita una comunicación día a día. Esto queda abierto de acuerdo a la dinámica de cada uno de los proyectos. Y bueno, súper importante asegurarse que cada una de las personas tenga claro cuáles son sus objetivos. Y para asegurarnos de ello, una forma es pues preguntar. Preguntemos, ¿entendiste? ¿Se comprendió el mensaje? ¿Qué no quedó claro? Y no lo veamos como un elemento negativo, sino debemos asegurarnos de que hemos comprendido el objetivo de nuestra asignación. Otro elemento importante es que nosotros debemos ocuparnos de tratar los problemas de una manera individual. Es decir, no vamos a utilizar estos canales de comunicación globales o generales de nuestras organizaciones para presentar
algún tipo de problema individual o hacer algún tipo de corrección o llamado de atención en el caso que corresponda. Debemos tener mucho cuidado porque de igual manera seguimos trabajando con personas y las personas tienen su propia vida, tienen sus emociones y en un espacio de teletrabajo nosotros no tenemos, salvo que nos comuniquemos, cómo saber qué le está pasando a esa persona. Entonces debemos tener muy en cuenta cuáles son los perfiles y cuál es la personalidad de nuestro equipo de trabajo. Nosotros debemos también ocuparnos de suplir esa falta de contacto físico, que en algunas culturas es súper importante, ese hecho de poder estrechar la mano, de saludarse, de dar un abrazo. Debemos tratar de suplirlo y valorarlo con otros elementos. Entonces, bueno, podemos intercambiar algún tipo de mensaje, podemos intercambiar alguna videollamada, podemos hacer un contacto visual con nuestro equipo de trabajo. Estos elementos ayudan en parte a suplir esta falta de contacto en persona. Entonces, eso es una recomendación súper importante. Frecuentemente mantengamos algunos espacios de intercambio de ideas, de intercambio de saberes, de intercambio de experiencias, o algunos espacios incluso de distracción o esparcimiento en línea, y donde todos podamos interactuar y conocernos. Y bueno, evidentemente debemos estar haciendo un seguimiento constante también de cuáles son las actividades que están desempeñando cada uno de nuestros compañeros en nuestros equipos de trabajo. Bueno, para mí una de las grandes mensajes que trae, que quiero dejarles a ustedes acá con estos tips que hemos conversado, es lo que tiene que ver con mantener la idea viva del equipo. Siempre es fundamental que no perdamos la perspectiva y los objetivos de lo que nosotros estamos haciendo. Bien sea porque estemos trabajando o estemos incorporados en una organización, bueno, vámonos con los objetivos de la organización. Y si somos nosotros los responsables de generar esas líneas, entonces diariamente o una vez a la semana, como ustedes lo prefieran, estemos recordando por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, en qué tributan estos proyectos para la organización, en qué se va a beneficiar la organización, en qué nos vamos a beneficiar nosotros como miembros de un equipo. Y no solamente, bueno, yo llegué, cumplí con mis actividades, las entregué y finalicé. Realmente es súper importante que nosotros nos involucremos con los objetivos y bueno, ¿por qué no generemos ideas, propongamos elementos para mejorar? Esto es súper importante porque podemos todos nosotros generar una tormenta de ideas y generarse nuevas soluciones ante posibles problemas que no hayamos identificado soluciones. Un elemento súper importante también para nosotros, responsables de equipos y para todos los miembros en general, es desarrollar entonces otras habilidades, digamos las llamadas habilidades blandas. Debemos desarrollar o tocar o indagar un poco acerca de elementos de coaching, son súper interesantes. Debemos nosotros ocuparnos también de la gestión intercultural y acá es súper importante cuando constituimos equipos remotos de distintas nacionalidades. En el caso de Latinoamérica podemos pensar nosotros que, bueno, todos tenemos una cultura, un modo de proceder bastante similar y no es así. Realmente hay bastantes diferencias en cuanto al proceder en países como acá, como Venezuela, como Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, que tiene otro idioma. Entonces nosotros debemos aprender a gestionar estas diferencias culturales. ¿Por qué? Porque la cultura permea las organizaciones, es decir, esa forma de ser de cada uno de nosotros como personas, pues se va colando en el día a día, en el quehacer de las organizaciones y debemos aprender a gestionar esto de una manera eficiente. Lo que para mí acá en Venezuela puede resultar una broma, puede que para otra persona en otro país, y estando acá mismo en Latinoamérica, resulte algo ofensivo. Entonces debemos aprender a gestionar y a trabajar con este elemento cultural. Debemos trabajar en construir la confianza y construir y adaptarnos a los cambios. ¿Cómo construimos confianza? Bueno, haciendo, probando, demostrando que nosotros somos un equipo, que estamos comprometidos, que estamos juntos, a pesar de que no estamos físicamente en un mismo espacio.
Nosotros también pues debemos ocuparnos de gestionar elementos que muchas personas no quisieran ocuparse, pero es parte de nuestra tarea. El conocer a nuestros equipos de proyecto implica conocer sus personalidades, sus formas de ser, y debemos tener nosotros mucho cuidado con atajar a tiempo cualquier tipo de elemento que consideremos que distorsiona los objetivos del proyecto. Debemos identificar aquellas personalidades dominantes, aquellas personas multitareas, porque no siempre el multitarea trae resultados positivos, y debemos también controlar a lo que se llama el charlatán. El charlatán es aquella persona que siempre está interviniendo, interfiriendo, no deja avanzar, o siempre, bueno, en fin, hay muchos ejemplos del tema del charlatán. El punto es que debemos nosotros procurar conocer para que podamos, como responsables de los equipos de proyecto, atajar a tiempo o controlar a tiempo cualquier circunstancia para que no se salga de control la correcta ejecución de nuestro proyecto. Para ello, pues debemos aprender a regular conversaciones, y sobre todo cuando estamos en estos canales en línea, llámese Telegram, llámese WhatsApp, llámese canales de Slack, determinar cuáles son las normas de ese tipo de grupo, qué tipo de información se puede compartir, cuáles son las horas para compartir información, etcétera. Todos estos elementos deben tomarse en cuenta. Bien, hablamos acá entonces nuevamente de que debemos desarrollar, si no existen, o debemos exponer diariamente cuáles son los procesos por los cuales nos estamos rigiendo. Y esto es súper importante, el deber ser. Lo ideal es que tengamos procesos establecidos para llevar adelante las actividades, pero si no existen, pues debemos proponerlos. Si nosotros como teletrabajadores identificamos un cuello de botella o identificamos alguna característica, algún proceso que es sujeto de mejora, podemos adelante proponer la mejora del mismo. Lo importante es que estos estándares sean manejados por todos los miembros de la organización. Y bueno, evidentemente está relacionado con la posibilidad de medir. Debemos medir, debemos tener métricas, indicadores de cuál es la eficiencia de las actividades que nosotros estamos llevando adelante. Y bueno, una vez más, todo esto está basado en una correcta estructura o un correcto canal de comunicación. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, yo considero que es súper importante porque, como vimos al principio del webinar, todas las organizaciones se están moviendo cada vez más hacia un espacio digital. Entonces, es súper acelerado el proceso, los procesos, y bueno, aquellas empresas que probablemente no se adapten a los cambios, pues pueden quedar relegadas en el tiempo. De igual manera, es súper importante estar haciendo una revisión tecnológica de cómo se está moviendo el ambiente a nivel internacional, para ver qué de esas mejores prácticas podemos tomar nosotros para aplicar en nuestras respectivas organizaciones. Un elemento importantísimo es que nos estamos moviendo siempre en entornos VICA, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y esto es algo con lo cual debemos aprender a vivir, no solamente en las organizaciones, en nuestro día a día. Entonces, debemos aprender a manejar la incertidumbre, porque la inclusión de la tecnología a nuestras vidas y a nuestras organizaciones genera altos niveles de incertidumbre. Entonces, es súper importante aprender a manejar estos elementos, y una vez más, esto está relacionado con la capacidad de autorregulación. Bien, para ir cerrando entonces, yo considero súper importante y darle paso a ustedes a sus preguntas e inquietudes. Yo traigo acá 10 consejos de Borgot para entornos o equipos virtuales, y a modo de resumen de lo que hemos conversado. Número 1, siempre comunicar. Número 2, utilizar las herramientas correctas. ¿Cuáles son? Van a depender de cada una de sus organizaciones en particular. Debemos procurar desarrollar la confianza en el equipo. Una de las maneras de desarrollar confianza es haciendo. El tema del liderazgo, algunos autores indican de que es la capacidad de influir en otra persona para lograr y obtener los objetivos. Bueno, ¿cómo vamos a influir en nuestros equipos de trabajo? Ahí es una reflexión que dejo a cada uno, porque va a depender exclusivamente
del desempeño y de las características propias y de la naturaleza de sus actividades. Debemos alinear a los equipos virtuales con las mejores prácticas, y acá tiene que ver con las mejores prácticas desde el punto de vista de la actividad per se que está realizando, pero también de todo este conjunto de elementos transversales que hemos hablado, comunicación, etcétera. Tener claro cuáles son los objetivos del proyecto. Si no los tenemos, preguntamos cuáles son los objetivos del proyecto, hacia dónde vamos, hacia dónde va esta organización. Es súper importante que lo tengamos claros todos. Monitorear el cumplimiento de los acuerdos. Si establecimos como fecha de entrega para nuestras actividades un día determinado, pues bueno, vamos a ver qué pasó. Seamos responsables en la entrega de nuestros acuerdos. Y esto no solamente es para un tema de teletrabajo, esto aplica para la vida diaria y para posiciones en sitio. Compartir el liderazgo con el equipo y dejar que surjan nuevos líderes. El líder no va, o no debería, en mi opinión personal y el de varios autores, cohibir o cortar cualquier iniciativa que surja dentro de sus equipos de trabajo. Al contrario, debería sentirse bastante orgulloso de que su equipo se está fomentando y está creciendo en virtud de lograr los objetivos de todo como proyecto, porque son un todo, no es solamente el líder, no es solamente el responsable. Entonces acá el concepto de liderazgo es súper importante en el equipo. Buscar la experiencia de los individuos y la forma de motivarlos. Todas las personas no nos motivan los mismos elementos. Para ello debemos conocer a nuestros equipos. Algunos compañeros los puede motivar un reconocimiento, algunos compañeros los motivan elementos económicos, otros compañeros los motivan los retos técnicos. Entonces, no todos nuestros compañeros en un equipo de trabajo están motivados por los mismos elementos. Para ello debemos aprender a conocerlos, qué es lo que los motiva para que nosotros podamos alinearnos con ellos y, lo más importante, alinear esa expectativa con la expectativa del proyecto y de la organización. Esto tiene que ver con aprender, con compartir lo que nosotros sabemos. Muchas veces decimos, no, yo me voy a guardar el conocimiento porque no quiero que la otra persona sepa lo mismo que yo sé, porque puede estar en riesgo mi proyecto, mi posición, puede estar en riesgo mi liderazgo. Realmente yo considero que es súper importante que el know-how, que el saber hacer que cada uno de nosotros tiene se comparta y que ese conocimiento se gestione de la mejor manera. Finalmente, entonces, bueno, yo traigo por acá unos elementos fundamentales. Vamos a seguir constituyendo equipos virtuales. Cada día esto sigue en crecimiento. Las empresas van a seguir buscando cuáles son esas alternativas que mejor se acomoden a ellos. Nosotros como teletrabajadores vamos a seguir buscando cuáles son esas empresas con las cuales nosotros nos sintamos bien, nosotros sintamos que estamos creciendo profesionalmente. Y acá no solamente se trata de un tema de que, bueno, ¿qué tecnología voy a utilizar? Sino lo que nos interesa es cómo lograr que un conjunto de personas que se encuentran en cualquier parte del mundo se alineen con un objetivo y se obtengan los resultados esperados. Finalmente, traigo esta cita por aquí. El papel del Project Manager es fundamental para motivar al teletrabajador y reunir eficazmente a esta fuerza laboral multicultural y geográficamente distribuido con la intención de obtener y alcanzar los resultados esperados y planteados por todas las organizaciones en general. Bueno, eso es una breve, digamos, paseo, porque realmente hay mucho que sacar de cada uno de estos tópicos que se dejaron por acá. Sin embargo, lo que quería era presentarles, darles unos tips y de que se genere en cada uno de nosotros esa expectativa por querer ser mejor, por querer aprender un poco más y porque tengamos conciencia de que debemos desarrollar otro conjunto de habilidades más allá de las técnicas para lograr trabajar de mejor manera, trabajar de una manera mucho más eficiente y al final pues esto va a tributar a la obtención de los resultados de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención y por estar acá. Entonces, en este momento, Aurora, sí, pues voy a escuchar las preguntas y las intervenciones. Excelente presentación, Gerson, de verdad que muy útil para todas las personas que estamos acá en trabajo remoto. Reforzar algunos conceptos es vital, sobre todo la parte de las competencias de comunicación. De hecho, invito a todos los participantes a unirse al webinar de mañana,
que va a tratar exclusivamente de las habilidades de comunicación. Va a estar súper chévere. Lo va a dar Ann Pirkane, que es especialista en programación neurolingüística, entonces ella es una profesional totalmente capacitada para conversarnos de esto. Por acá comparto las preguntas de Gustavo Acuña, él tiene dos. Su primera pregunta es, como parte de un equipo de forma remota, ¿cómo se puede hacer para medir a una persona que está ausente en su horario laboral? Esta es la primera. Y la segunda, él responde a un comentario que tú hiciste y dice, es correcto, si te asignan N cantidad de tareas y lo finalizas antes de tu hora de salida, que el project manager pueda dejarte ir, o es correcto que te tenga sin hacer nada. Esas son las dos preguntas de Gustavo Acuña, y por acá, bueno, vamos a darle respuesta a las preguntas de Gustavo y luego seguimos acá con las otras preguntas que tenemos por acá. Vale, gracias. Gracias, Gustavo, por tus preguntas. Bien, voy a comenzar con la segunda de ¿es correcto si te asignan una cantidad de tareas y la finalizan antes de tu hora de salida? ¿Es correcto que te dejen salir o no? A ver, acá yo considero que se trata de un cambio de paradigma. Realmente yo considero que más allá de que te dejen salir, porque nadie te está atando, nadie te está verificando, no tienes ciertamente a alguien que te esté controlando la hora, salvo que tu organización te establezca que a las 6 de la tarde o a la hora de finalización tú te reportas por Slack, pero, asumiendo que Slack es el canal de comunicación. Pero esto es algo que ciertamente no tengo cómo validar, porque yo puedo tener en mi equipo móvil el canal de Slack y decirte, sí, ya cumplí mis actividades y yo estoy en otro lado haciendo cualquier otra cosa que no tiene que ver con mis actividades o mis asignaciones. Entonces, esto es un elemento súper importante y tiene que ver con el cambio de paradigma, y esto se acuerda entre las partes, es el mensaje que yo digo. Es decir, muchas organizaciones trabajan con cumplimiento de objetivos, es una estrategia. Está bien, entonces si yo tengo un cumplimiento de objetivos, ¿para qué yo tengo que estar cumpliendo un horario? Podrías hacerme tú esa pregunta o cualquier persona. Bueno, ciertamente el tema del horario se refiere a una disponibilidad. Es decir, bueno, está bien, tú tienes estas actividades que tú deberías estar resolviendo en este espacio de tiempo que se supone que es tu horario, pero bueno, tú eres libre de hacerla o no hacerla en tu espacio. Yo te puedo auditar, hay canales para hacerlo, hay herramientas que te permiten monitorear incluso tus conexiones, monitorear, grabar pantallazos de tu conexión, a ver de tu PC o de tu equipo para ver qué es lo que estás haciendo. Hay empresas y organizaciones que lo hacen. Sin embargo, hay otras que establecen mecanismos más flexibles como cumplimiento de objetivos, es decir, no me interesa tu horario, yo solamente quiero que tú me cumplas con los objetivos. Entonces, trayéndote esos dos ejemplos, una vez más, en cualquiera de los dos casos tienes que tener autorregulación, tienes que regularte tú para poder dar cumplimiento en cualquiera de los dos casos que tú estés participando. Si es correcto o no es correcto, mira, yo creo que más allá de tema de percepción de qué es correcto o no, porque es un tema bastante subjetivo, creo que esa filosofía es muy del espacio tradicional en sitio, donde, bueno, ya yo terminé mis tareas a las 4 y tengo que esperar hasta las 6 para poder irme. Yo creo que parte de las ventajas que brinda el teletrabajo es que tú puedes acordar ese tipo de elementos con tu equipo, con tu proyecto, con tu supervisor, y precisamente hacer un uso eficiente del tiempo. Eso es lo que nosotros, en mi opinión, debemos procurar. Entonces, bueno, eso es mi comentario con respecto a tu pregunta 2. Con respecto a la 1, como parte de un equipo de forma remota, ¿cómo se puede hacer para medir a una persona que está ausente en su horario laboral? Bueno, eso se puede, hay mecanismos para tú auditar. Te indicaba anteriormente que, bueno, hay herramientas como, por ejemplo, Top Tracker que te permiten estar monitoreando y tirando pantallazos a la pantalla para ver que efectivamente estés haciendo o no estés haciendo algo. Si en ese lapso de imágenes o pantallas que se tienen aleatorias de tu sesión, no hay algún tipo de movimiento, pues, de cambio sustancial o no se ve ningún tipo de cambio, pues bueno, esto es un elemento. Pero bueno, más allá de eso, creo que es un tema de responsabilidad y de ética que hablábamos al principio. Si tú estás trabajando
y tienes unas actividades y unas asignaciones, pues bueno, lo más lógico es que las estés cumpliendo. Y si tienes algún tipo de inconveniente que debas ausentarte de tu trabajo, pues comunícalo, solicítalo. Es parte de lo que hablábamos de mejorar ese tema de comunicaciones y sobre todo la sinceridad. Al final de cuentas, como le decían a uno en la escuela o en la universidad, ¿a quién están engañando? Se están engañando a sí mismos como teletrabajadores, porque la empresa o la organización en cualquier momento, dado que descubra que no está cumpliendo con los objetivos o está ausentándose o no está haciendo los entregables en el tiempo que le corresponde, pues puede o podría optar por prescindir de sus servicios. Entonces creo que es un tema de ética y de responsabilidad y de autorregulación propia de nosotros como teletrabajadores, saber de que si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con las pautas establecidas. No creo que sea un tema de que llego a las 8 en punto, me reporto como se hacía en espacios tradicionales y a las 5 o 6 de la tarde en punto estoy saliendo. Creo que hay que salir de esas concepciones tradicionales para tener un nuevo enfoque y sacarle provecho a este nuevo enfoque. Espero, Gustavo, Muy bueno. haberte respondido. Listo. Bueno, también tenemos una pregunta acá de Duval Sánchez que está relacionado con esto de la ausencia en la forma remota. Y él pregunta, ¿cuáles crees que deberían ser las principales características para poder corregir la ausencia de forma remota? ¿Cómo podemos corregir la ausencia de forma remota? Sí. Yo creo que la motivación, una vez más, es fundamental. Si yo me siento comprometido, si yo me siento alineado con los objetivos de la organización, si yo me siento recompensado, tanto monetariamente como con otro tipo de incentivo fuera de lo monetario, entonces pues es un elemento con el cual nosotros estamos compensando ese ausentismo y estamos compensando esas deficiencias. Ahora bien, si yo soy una persona que, hablo en este caso como teletrabajador, si yo soy una persona que no me siento comprometida con la organización con la que estoy, no me gustan los proyectos en los cuales estoy desarrollando o estoy trabajando, estoy hablando del punto de vista de desarrollo de software, pero son los casos que conozco. Si no me siento acorde porque el proyecto no es retador para mí, porque el proyecto usa unas tecnologías obsoletas y yo quiero crecer desde el punto de vista tecnológico, etcétera, 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 pues creo que es un elemento súper fundamental para que lo converse con su equipo, con su project, con su supervisor, con su línea directa, por una parte. Y por otra parte, tu equipo, tu supervisor, tu responsable de equipo, pues debe también estar en la capacidad de identificar qué está pasando contigo. Y para ello, y ello lo va a lograr únicamente comunicándose contigo e indagando a ver qué es lo que está sucediendo. Una vez más, el tema de comunicación es súper importante para que nosotros podamos solventar cualquier tipo de inconveniente que se presente en el equipo. Buenísimo. Bueno, Duval, espero que tu respuesta haya sido aclarada, tu pregunta haya sido aclarada con la respuesta de Jorge, de Gerson, perdón, es que estoy leyendo acá las preguntas y me confundo con los nombres. Tenemos otra vez a Gustavo, y Gustavo pregunta, ¿usted cree que es de cultura lo del trabajo remoto? ¿Y qué opinas de las empresas que dicen que primero deberían capacitar a las personas para laborar remotamente? Creo que es un tema cultural lo que permea las organizaciones, en este caso, bien sea una organización en sitio o una organización que labora de manera remota. Y evidentemente, como indicaba, esas costumbres propias del quehacer local, del quehacer de cada una de nuestras sociedades, se va a ver reflejado directamente en nuestra organización, en este caso en un espacio virtual. Por ello sí creo que tiene que ver mucho y creo que la cultura efectivamente está relacionada directamente con la manera con la cual nosotros desarrollamos nuestras actividades. ¿Qué opino de las empresas que dicen que primero debería capacitar a las personas para laborar remotamente? Bueno, yo creo que esto es, yo no puedo ser juez ni parte porque tendría que conocer exactamente de qué tipo de empresa estamos hablando. Yo creo que fundamentalmente tú puedes
o debes contar con los skills básicos requeridos para llevar adelante la posición para la cual tú estás optando. Y esto es así en una posición remota o en una posición presencial. Tú tienes que tener los skills, el conocimiento técnico específico para la posición en la cual tú te estás postulando. Ahora bien, si queremos incorporar a una persona con un potencial impresionante, pero que tiene ciertas deficiencias o que nunca ha trabajado en un entorno remoto, yo considero que no deberíamos negarle esa posibilidad y de que la misma empresa, si es astuta o ágil, pues se preocuparía por capacitarlo para que tenga las capacidades mínimas para teletrabajar. Ahora, no creo que deba ser habría que ver de qué tipo de capacitación estamos hablando para yo decir si puede o no puede ingresar a trabajar de manera remota. Pero en cualquiera de los casos, en mi opinión, el elemento fundamental tiene que ver con las capacidades técnicas asociadas a la actividad que vas a desarrollar. Ok, tenemos acá otras preguntas. Tenemos a Mónica Merlo. ¿Las empresas están evaluando contratar diversidad de generaciones para el teletrabajo? Bueno, realmente no tengo referencia certera de algún estudio en este caso. Sin embargo, sí he notado cierta aspersión, cierto rechazo de empresas al querer involucrar personas de generaciones baby boomer, podríamos decir, personas digamos, de 40, 45 años en adelante. Yo considero que es por un tema de desconocimiento, más que por otra cosa. Porque, como indicaba, probablemente pueden pensar de que estas personas no tienen las capacidades para poder adaptarse al entorno tecnológico con la misma velocidad que lo puede hacer un millennial o un centennial hoy día. Entonces, yo creo que la evaluación no debería centrarse tanto en eso, sino una vez más en cuáles son tus capacidades para llevar adelante la labor que debes desempeñar. Sin embargo, no creo, y yo particularmente pienso que no debería ser un impedimento este tema de diversidad generacional para que tú optes a un teletrabajo. Mientras tú tengas el conocimiento y tengas las capacidades que te permitan teletrabajar, yo no veo que debería haber ningún tipo de inconveniente con eso. Excelente respuesta. Sí, nosotros particularmente estamos abiertos a que todo el mundo debería tener la oportunidad de trabajar remoto, ya que es una modalidad pues, que es súper inclusiva. Tenemos acá 3 preguntas más. Julio nos comenta por acá que si, bajo tu punto de vista, las organizaciones verticales, que son algo más rígidas, son tan pertinentes para el teletrabajo en comparación a las estructuras horizontales, que son más dadas al trabajo colaborativo. Leo, de nuevo, preguntar las estructuras organizacionales verticales algo más rígidas son tan pertinentes para el teletrabajo. Yo creo, bueno, yo parto del hecho de lo siguiente. Hay una mala concepción acerca de los diseños organizacionales de las empresas. ¿Por qué lo digo? Las empresas parten de una estructura organizacional para diseñar sus procesos y eso no es correcto en algunos casos. En algunos casos o en otros, o las buenas prácticas indican que tú debes partir de un proceso medular se llama, y en base a ese proceso medular deberías estar estableciendo una estructura organizacional. Pero bueno, esto es un tema, esto es espacio de otro área de conocimiento, pero sin embargo, yo no creo que sea un impedimento o que unas sean más dadas que otras para teletrabajar. Lo que sí es cierto es que hay que adaptarse y hay que cambiar la concepción y hay que cambiar la concepción precisamente de ese enfoque tradicional. ¿Qué hablábamos o qué se hablaba? Bueno, está la gerencia, luego viene las direcciones, luego viene el departamento A, B, C, D, E, pero estamos hablando con un enfoque a estructura organizacional, no estamos hablando con un enfoque a procesos. Entonces, creo que debemos cambiar el enfoque de cómo estamos viendo el comportamiento de nuestras organizaciones para poder allí entonces sí indicar qué es mejor o qué no es tan bueno, pues. Ok. Bueno, muy interesante. Y por ahí tenemos
a Gustavo de nuevo. Gustavo, vamos a darle prioridad aquí a Alejandra, que nos está haciendo una pregunta, o mejor dicho, nos está pidiendo una recomendación, que en base a tu experiencia, ¿podrías darnos alguna recomendación para una mejor gestión del tiempo? Y también tenemos a María Rojas, que nos comenta un poco de su experiencia laboral y profesional y de cómo puede participar dentro de Interfed, ¿sí? Tenemos estas dos preguntas y por último, la de Gustavo, que es muy importante también, que si tú crees que es alto el costo para trabajar remotamente. Te lo menciono en mi país, Nicaragua, porque muchas empresas opinan que esa forma más bien hacen que tengan pérdidas. Entonces tenemos tres. Empezamos con Alejandra, voy con después Alejandra María y luego Gustavo. Vale, voy con Alejandra. Alejandra, yo lo que sugiero y lo pongo en práctica y me va bien es hacer una agenda, es planificarte en tu día a día. ¿Cuáles son las actividades fundamentales con las cuales debes atender primero y luego en función de la prioridad que te indique la planificación como tal cuando estamos hablando de proyectos? Una buena planificación te establece la prioridad de las actividades que tú debes ejecutar y eso ya está atado directamente a los tiempos y cronogramas de proyectos. Eso del lado de proyectos. Del lado de tu vida personal para llevar adelante esas actividades que debes ejecutar, bueno, planificarte en cuál es la prioridad de esas asignaciones que tú tienes y cómo las vas a afrontar. Herramientas, bueno, un blog con un lápiz, como a ti te parezca mejor, alguna herramienta tecnológica, el Google Calendar, alguna herramienta, si la organización pues trae una gestión de actividades, pues utilizarla, pero yo creo que es fundamental, en mi opinión personal, llevar un calendario propio, unas notas que te permitan a ti saber y cuantificar cuántas actividades tú estás en capacidad de ejecutar en ese día y lo más importante es cumplirlas, pues. No es que yo voy a llenar una lista enorme de actividades que no voy a cumplir, porque es el riesgo de caer en la sobreactividad que hablaba yo al principio. Entonces hay que tener un equilibrio sano entre tus actividades que estás desarrollando probablemente en tu casa o en un estudio o en un coworking con las actividades técnicas que estás desarrollando. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Hay muchas herramientas en línea que te permiten llevar estas agendas. No uso ninguna, yo lo llevo todo de una manera tradicional y clásica, escribiendo mis actividades del día y chequeando lo que hice o no hice. La pregunta de la siguiente persona, Aurora, no la recuerdo. Tenemos la pregunta de María, que es que ella nos explica un poco de su background profesional, que es ingeniero, y de cómo ella puede participar dentro de Interfed para participar en los procesos de selección y contratación que nosotros tenemos. Ella nos comenta que es venezolana, vive en Estados Unidos, es ingeniera industrial. Entonces, tal vez ampliar un poco más de cómo son los procesos de Interfed. Vale, bueno, te comento brevemente. La mayoría de nuestros procesos, digamos que en este momento un 99% son procesos para clientes aliados en el área de software, en el área de desarrollo de software, en el área de IT, que requiere incorporar a sus equipos de proyecto talentos para ejecutar actividades asociadas al desarrollo de software. Sin embargo, esto no es limitante. Te hablo de las vacantes que nosotros tenemos en este momento, pero hay muchas otras actividades que se pueden desarrollar en línea, llámese actividades desde el punto de vista administrativo, llámese en el caso tuyo como ingeniero industrial, los temas de definición de procesos también son vacantes. No tenemos nosotros en este momento esas vacantes, pero son trabajos que se pueden realizar de manera remota. Definición de procesos, optimización de procesos, todo lo que tiene que ver con modelado de negocios en el área de software también. Si tienes los conocimientos y experiencias desde el punto de vista de ingeniería industrial lo pudieras hacer. Los project managers, no necesariamente los proyectos son en el área de software, hay gerentes de proyecto para distinta naturaleza y pueden llevarse adelante estas labores. Sin embargo, bueno, en nuestro caso tenemos una bolsa de trabajo con una gran cantidad de vacantes en el área IT. Tú puedes verificar cualquiera de ellas. Aquella vacante que resulte de tu interés, pues te puedes postular y nosotros iniciamos un proceso de preselección
y posterior selección con nuestro cliente aliado, quien es la última palabra, quien toma la decisión respectiva de contratación o no de los perfiles. Nosotros somos una plataforma de reclutamiento y de contratación. Entonces, en ese sentido, pues primero ubicamos a ese perfil que consideramos tienen todos los skills requeridos para nuestro cliente, y una vez que ese perfil es contratado, entonces nosotros realizamos su acompañamiento de la mano de nuestro cliente, realizamos su acompañamiento administrativo para garantizar que la relación entre ambas partes, tanto cliente aliado como los talentos, sea la mejor y duradera en el tiempo. Ese es el proceso en líneas generales. Ok. Bueno, tenemos Gustavo, la última pregunta de Gustavo sobre los costos, sobre la creencia que en su país, en Nicaragua, las empresas creen que más bien el trabajo remoto les hace perder dinero. Bien, pues habría que revisar realmente esos estudios y si hay algún estudio propiamente de eso, pero ya en mi opinión, como lo indicaba al principio, el hecho de que tú como empresa te tengas que ahorrar costos operativos asociados a infraestructura, ya para ti eso es una ganancia como empresa. Por ejemplo, hablemos de una empresa tradicional que se encuentre o mejor dicho, que tenga servicio de transporte para sus trabajadores, que tenga servicio de comedor para sus trabajadores. Poner esos dos beneficios nada más. Si tú estás en un espacio de teletrabajo, pues ya automáticamente la empresa se está ahorrando el beneficio, se está ahorrando los costos del beneficio de transporte, porque ya no tiene que pagar un transporte para sus trabajadores, y se está ahorrando los costos asociados a mantenimiento del servicio de comedor. Por ponerte un ejemplo sencillo. Entonces, yo creo que realmente habría que analizar muy bien el corte de esa empresa y revisar esos estudios, pues. Pero en mi opinión, ya nada más con esos dos ejemplos que te doy, se traduce en mejoras significativas desde el punto de vista de costos para esta organización, para las organizaciones en general. Entonces, habría que revisar y analizar con detalle exactamente por qué estas empresas indican esto, pues. Así es. Todo realmente la parte del teletrabajo va a la parte, o sea, optimiza muchísimo todo lo que es el rendimiento del dinero. Y bueno, como último comentario, tenemos un comentario de Jorge, que más que una pregunta, es su opinión. Leo textual, muy interesante cómo se plantean todos los aspectos que influyen en un teletrabajo exitoso. Ahora bien, todos estos aspectos son comunes con la modalidad tradicional de trabajo, solo que en remoto parecieran tomar mayor peso. Esto tiene su otra cara, y es que al hacerse más evidente podemos abordarlos de manera directa y convertirlo en una oportunidad para ganar en productividad. Excelente ponencia. Gracias, Jorge. Entonces, aquí ya no tenemos más preguntas. Realmente ha quedado todo súper claro, Gerson. Muchísimas gracias por todo. Juan, te doy la palabra para hacer el cierre. Muchísimas gracias a todos los participantes. Los esperamos mañana en el webinar de AN. Y si tienen algunas dudas, nos pueden escribir por las redes sociales y podemos dar respuesta también por las historias. ¿Ok? Los esperamos por ahí. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias, Gerson, por la presentación. Gracias a todos por haber asistido a esta ponencia. Insisto, Interfel tiene como propósito generar contenido para nuestra comunidad. Por eso les invito a formar parte de la plataforma, pero mucho más allá de eso, les invito a creer, les invito a concentrarse en que el mundo laboral cambiará, el mundo laboral se transformará, y nosotros podemos ser parte de ese cambio. Podemos ser, así como nosotros somos pioneros y en algún momento confiamos en el teletrabajo como modalidad, hoy en día confiamos en la gente para que forme parte de esta nueva vertiente. Entonces, nada, continúen siguiéndonos, continúen revisando y llevando nuestra visión muy en todos sus conocimientos, en esas ganas y en esa calidad que tienen para ser profesionales, para ser grandes personas. Mañana creo que es Communication Skills for Developers, a cargo de Antti Karner. Yo en particular tuve la
la oportunidad de asistir en Barcelona a esta ponencia y mira, genial, me parece algo súper interesante, así como el tema que hoy ha tocado Gerson. Así que nada, bueno, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana para aquellos que quieran asistir. Muchísimas gracias y bueno, para adelante.